Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos a Innato. Me acompaña Jimena Peña, candidata a la presidencia de Ecuador por Alianza País, a quien le quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias, Nicolás, por la invitación. Estoy muy agradecida por poder conectarme con su audiencia a través de este espacio. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por acompañarnos en este espacio ciudadano. Bueno, usted es la única candidata mujer en estas presidenciables. ¿Cómo lo ve enfrentarse a tantos caballeros en esta elección? Y antes de que usted me responda, quiero mandar un saludo en esta fecha especial 9 de octubre a mi ciudad Guayaquil. Bueno, si usted quiere sumarse también a este saludo, Jimena, la escuchamos. Por supuesto que sí, cómo no mandar un cariñoso saludo a todos nuestros hermanos y hermanas de la Perla del Pacífico en el bicentenario de su independencia. Muchísimas felicidades a todos los ciudadanos oriundos de esta ciudad dentro y fuera del país. Y Nicolás, en relación a tu pregunta, en efecto es un enorme reto poder representar en esta contienda electoral la voz de los miles, de los millones de mujeres ecuatorianas que pues vivimos en este país. No solamente para la mujer ecuatoriana que radica dentro del país, sino también para las hermanas migrantes. Recordarás tú que soy migrante, emigré a los Estados Unidos en el 95. De hecho, he sido representante de esta querida comunidad durante 7 años y 5 meses. Así es que es un gran reto realmente poder estar en esta contienda electoral y tener la gran oportunidad de hacer una propuesta al pueblo ecuatoriano en nombre de las mujeres, en nombre de los migrantes de la patria. Sí, sobre todo que a las mujeres se las valore sobre todo por sus capacidades, que eso es lo más importante. Jimena, bueno, con su experiencia justamente en política internacional, en asamblea, ¿cómo sería su relación de llegar a la presidencia de Ecuador con Estados Unidos y con el gobierno venezolano? Mire, el Ecuador tiene que tener relaciones con todos los países del mundo, más allá de las ideologías, más allá de los diferentes sistemas que se implementan en cada nación. Creo que como Ecuador debemos dar el mismo respeto que debemos exigir a las demás naciones del mundo. En Ecuador tenemos miles de ciudadanos estadounidenses que viven en ciudades como mi ciudad natal, Cuenca, por ejemplo, así como también tenemos miles de ecuatorianos residiendo en este gran país. Así es que las relaciones tienen que ser cordiales en el marco del respeto, siempre buscando las mejores oportunidades para estos dos pueblos hermanos y lo propio con Venezuela, más allá de que lastimosamente se viva en unas condiciones complejas en ese país. De igual manera, mi profundo respeto al gobierno democrático que en este momento pues se encuentra liderando ese país, más allá de que existan preocupaciones a nivel regional y mundial sobre lo que ha pasado con ese país en los últimos meses. Insisto, creo que es importante que como ecuatorianos demos el mismo respeto que demandamos de las demás naciones. Le hago estas preguntas porque de aquí nacen dos preguntas, y justamente con relación a toda esta situación que obviamente está enfrentando el Ecuador, porque el problema de Venezuela también es un problema de Ecuador. Acá tenemos muchos migrantes que vienen de Venezuela y se está convirtiendo también en una situación difícil. Pero con Estados Unidos hay un tema que usted, de llegar a la presidencia, va a tener que afrontar. Los créditos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo usted va a manejar estos créditos? ¿Usted cree que esto es de forma positiva, de forma negativa? ¿No? Y luego vamos a profundizar un poco con el tema del gobierno de Nicolás Maduro, porque sí sabemos, eso no es ninguna novedad, que existe una pugna muy difícil, una problemática internacional, que quién mejor que usted para darnos pues su punto de vista. Así es, Nicolás. Bueno, como migrante de Estados Unidos y Canadá, yo le puedo decir que los problemas de movilidad humana, los desplazamientos humanos a causa de la pobreza, a causa de los malos gobiernos, ha sido un factor común en toda la región. Tal es así que todavía vemos ecuatorianos tratando de entrar de manera irregular a Estados Unidos. Y a su vez también nosotros como ecuatorianos hemos demandado un trato humanitario con nuestros migrantes en ese gran país. Lo propio nosotros debemos también considerar con los hermanos migrantes de otros países hermanos que vienen huyendo del mal gobierno, que vienen huyendo de la pobreza, que vienen huyendo de la violencia. Así es que en este sentido, como país, como migrante, soy totalmente respetuosa de los derechos de las personas de movilidad humana, es decir, de los hermanos migrantes que tienen que abandonar sus tierras de origen en búsqueda de mejores oportunidades para ellos y sus
familias. Así es que más bien en este sentido lo que tenemos que trabajar es a nivel regional con todos los países de Latinoamérica para poder mejorar las condiciones de movilidad humana de nuestros hermanos de los diferentes países de la región que migran. Pero también es fundamental exigir de grandes países como Estados Unidos un trato humanitario a los hermanos migrantes que viven en ese país. Recordarás, Nicolás, que no hace poco, lastimosamente, el discurso anti-inmigrante de Donald Trump ha significado la separación de cientos de familias que han sido separadas precisamente por las políticas de deportación que ha implementado ese país dentro de sus fronteras. Ese es un primer elemento. En relación al tema del régimen de Nicolás Maduro, insisto, yo creo que como país debemos respetar los diferentes sistemas que implementan cada una de las naciones y respetar el derecho de sus pueblos a establecer su destino, a elegir sus gobiernos y a respetar los órdenes democráticos. Claro, a ver, pero en el caso de Donald Trump, en el caso de Estados Unidos, ellos tienen muy claras sus políticas internacionales. Sabemos que muchas personas migran de los países, como en el caso de Venezuela, por las políticas adoptadas por un presidente totalmente cuestionado como ha sido Nicolás Maduro. La política internacional, las organizaciones apuntan a que el gobierno de Nicolás Maduro ha violado los derechos humanos. Hay pruebas, documentos. Entonces, no, más allá de ser un gobierno democrático, se está convirtiendo en un gobierno autoritario que se está imponiendo y que tiene un país totalmente devaluado con una moneda terrible que ya ni siquiera tiene valor y ni siquiera existe. Entonces ellos lo que hacen es, de cierta forma, culpar a Estados Unidos de una intromisión. Pero aquí viene un tema. Fue Venezuela quienes expulsaron a los embajadores a los embajadores americanos. Entonces, ¿usted cree que de pronto, sí, es verdad que hay que respetar a los diferentes países, pero la situación que vive Venezuela, o sea, creo que ya es algo público? ¿Usted cree que Estados Unidos tiene algo que ver con eso? Porque le digo, de llegar a la presidencia, y justamente hablaba del tema del Fondo Monetario Internacional, son créditos que están vinculados al Ecuador, que usted le va a tocar afrontar. Por eso, ¿cuál sería su posición frente a todo esto? En relación a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, creo que todos los candidatos que estamos aspirando a presidir esta gran nación debemos actuar con responsabilidad. Y esta responsabilidad implica actuar sin sesgos, más allá de que el Fondo Monetario Internacional tenga un historial nefasto en cuanto a la implementación de sus políticas en los países que las han asumido. En este sentido, de llegar a Carondelet, convocaré de manera urgente una mesa de trabajo de cara a la ciudadanía, donde de manera transparente, con la participación de expertos económicos a nivel nacional e internacional, la academia, podamos evaluar la pertinencia de este acuerdo, siempre con la mirada hacia los intereses de las grandes mayorías, Nicolás. Estamos totalmente de acuerdo y conocemos que el Fondo Monetario pues presenta condiciones de financiamiento en lo relacionado a tasas de interés muy favorables para los países. Pero también es verdad que detrás de esa favorabilidad en la tasa de interés, también existen recomendaciones, exigencias a los países de implementar ciertas políticas que no necesariamente son las mejores para las grandes mayorías de los países que han adoptado estas recomendaciones. En este sentido, mi posición es de total responsabilidad. Sentarnos, evaluar con absoluta transparencia y frontalidad. Si es que hay recomendaciones que no son aplicables a nuestra realidad, tendremos que plantear un renegociamiento de renegociación, de esos acuerdos y a su vez también incluso de ser el caso, llegar a terminarlos si es que no podemos llegar a puntos equilibrados, tomando en cuenta que este acuerdo lo está llegando a un gobierno que ya está prácticamente de salida y que las recomendaciones tendrían que ser aplicadas por el siguiente gobierno. En tal sentido, cualquier persona que llegue a Carondelet, que actúe con responsabilidad, tendrá que evaluar la pertinencia de ese acuerdo, de esas recomendaciones y tomar una decisión soberana basada no en los intereses de organismos internacionales, sino basada en los intereses de la nación
que vamos a conducir. Y aquí viene la pregunta puntual. ¿Cómo usted piensa fortalecer la economía del país? ¿Cómo la va a fortalecer? ¿Cuáles son sus estrategias de llegar a la presidencia en su plan de gobierno? ¿Con quién, con qué gobiernos, con qué organismos multilaterales quisiera usted tener un tipo de acercamiento para sacar al Ecuador de esta terrible crisis que tenemos? Así es, mire, nosotros tenemos que tender puentes, insisto, sin radicalismos y de manera responsable. Nosotros tenemos que dialogar con todos los organismos internacionales que pueden facilitar financiamiento a nuestro país, revisar la renegociación de la deuda que se ha realizado también. Y, por supuesto, tratar de llegar a los mejores acuerdos con criterios de soberanía y con criterios de velar por los intereses, insisto, de las grandes mayorías. El tema económico, Nicolás, la reactivación económica tiene que ser una reactivación económica que genere mejores condiciones para todos. En este sentido, lo que nosotros hemos visto con los diálogos que hemos tenido con los ciudadanos es que esta reactivación económica está llegando. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Bien, le Perfectamente. comentaba que de acuerdo a lo que hemos analizado, la reactivación económica está llegando a ciertos sectores de la población. No se está dando esta recuperación económica o esta reactivación por igual. Por eso yo creo que es fundamental activar o reactivar nuestra economía desde los sectores medios y pequeños, la economía popular y solidaria, los pequeños artesanos, los pequeños negocios, que pese a que son pequeños, Nicolás, representan un 64% del empleo a nivel nacional. Por eso debemos reactivar a estos pequeños que se están quedando fuera de cualquier apoyo gubernamental. Fundamental entonces enfocarnos en esta reactivación de abajo hacia arriba, a través de financiamiento accesible a baja tasa de interés, rompiendo de manera excepcional ciertas trabas que tienen nuestros ciudadanos para acceder al crédito, como es, por ejemplo, la central de riesgos. El mundo ha vivido una situación excepcional con la pandemia. Por tal motivo, tenemos que procurar mecanismos excepcionales que permitan a los ciudadanos que por diferentes motivos no hayan podido cumplir con sus obligaciones y que estén en la central de riesgos, que puedan salir por una única vez para que puedan tener acceso a estas ayudas a través de crédito que tienen que darlos la banca. En este sentido, Nicolás, para esta reactivación es fundamental comprometer a la banca privada. Hemos visto muy poco esfuerzo de este sector económico para impulsar, para respaldar al país en estos momentos tan sensibles. Es fundamental entonces que las autoridades, tanto la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos, cumplan con lo que establece el Código de la Democracia, en el sentido que tanto la banca privada como la pública tienen que flexibilizar sus requisitos para que se pueda dar una real democratización al acceso de los servicios financieros en este país. En segundo lugar, Nicolás, tenemos que velar por el fortalecimiento de la dolarización. Y en este sentido, tenemos que generar condiciones precisamente para que lleguen nuevas inversiones a nuestro país, que las grandes empresas se comprometan a devolver sus capitales para que puedan invertirse estos capitales dentro de la economía ecuatoriana. También tenemos que velar por el flujo de dólares que salen del Ecuador. En este sentido, tendríamos que revisar también, por ejemplo, cuáles son las importaciones que se están permitiendo, qué salida de dólares representan al país, y en este sentido tomar medidas para limitar las importaciones de tal manera que podamos precautelar la producción nacional y precautelar también el flujo de dólares dentro de la economía ecuatoriana. También es importante, Nicolás, que el país haga un esfuerzo hacia la agricultura. Tenemos una deuda histórica con nuestros agricultores familiares. Entonces, como prioridad nacional, también tendremos que trabajar con los hermanos que cultivan la tierra. Es hora de encontrar mecanismos eficientes de redistribución de la riqueza que le permitan a este sector tener una ganancia que vaya más de la mano al gran esfuerzo que realizan.
sabemos que pese que es el trabajo más duro, son los que se quedan con la ganancia más pequeña. Es entonces fundamental que el Ecuador pueda establecer un mecanismo de redistribución de la riqueza que nos permitan mejorar las condiciones de vida de nuestros agricultores artesanales, familiares. Es importante también buscar otros mecanismos de ingreso en el área rural, como por ejemplo el desarrollo del turismo comunitario. También ese será entonces otra arista de cómo trabajaremos en la reactivación económica del país. A ver, sí, he escuchado su planteamiento, el tema de la superintendencia de banco también se me adelantó un poco justamente a la observación que yo le iba a hacer y creo que ella la puso en contexto. Sin embargo, de lo que usted ha mencionado, cuando Lenín Moreno llegó a la presidencia de Ecuador, él lo primero que hizo fue sentarse a dialogar incluso con políticos que tenían una tendencia totalmente opuesta a lo que usted quiere llegar, por ejemplo, de flexibilizar la banca, de hacer una serie de situaciones que usted está manifestando. ¿Usted estaría dispuesto también a sentarse con las tendencias políticas que son totalmente diferentes, como en su momento lo hizo el presidente actual Lenín Moreno? Nicolás, de llegar a la presidencia, Jimena Peña no será presidenta de un partido, no será presidenta de un sector político del país. Tendrá que ser la presidenta de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y este país es un país sumamente diverso, que demanda que la persona que esté llevando las riendas del mismo tenga la sabiduría para dialogar con todos, pero también tener claras cuáles son las prioridades. Usted hace un análisis correcto. Presidente Moreno comienza dialogando, pero al final nos damos cuenta que en esa toma de decisiones realmente no se ha considerado el diálogo con los más desprotegidos del país. Vemos que las decisiones que se han tomado para favorecer a ciertos sectores empresariales, ciertos sectores económicos, es decir, cierta visión de la patria, y se ha descuidado la visión de las grandes mayorías que fueron precisamente las que le llevaron al presidente Moreno a donde está sentado. Entonces, yo creo en el diálogo, Nicolás. Estoy convencida que el país requiere de una política madura que nos permita rebasar las barreras ideológicas para poder llegar a grandes consensos por el país. Pero también es fundamental tomar en cuenta que la visión de Jimena Peña, el plan de gobierno de Jimena Peña, está orientado hacia velar por los intereses de las grandes mayorías. Y más allá de los diálogos que se puedan dar, ese sector pudiente del país tendrá que comprender que el país demanda sacrificios no solamente del ciudadano de a pie, sino de todos los sectores que tienen que ponerse la camiseta del país y poner el hombro para sacarlo adelante. No es correcto, Nicolás, que siempre el resultado del mal gobierno, el resultado de las malas decisiones económicas, los tengan que soportar siempre los ciudadanos de a pie, los que no tienen voces para llegar al poder, porque lastimosamente estos sectores que son pudientes siempre van a tener un mecanismo de llegar al poder, de hacerse escuchar. Los que no tienen esa posibilidad son los ciudadanos de los barrios populares, de las áreas rurales, los migrantes, los que están pensando en este momento mismo migrar por la falta de oportunidades, porque sus hijos no pueden ingresar a la universidad, porque no pueden financiar un pequeño emprendimiento, porque no tienen acceso a crédito. Esos son los sectores a los que sí, Jimena Peña yo, aspira y desea representar, y esos son los intereses que va a privilegiar en cualquier diálogo que se tenga que desarrollar para garantizar gobernabilidad y equilibrio en este país. en esa parte sí, yo creo que lo importante es sacar al país adelante tomando con mucho cuidado, yo creo, las medidas, porque estamos viendo de cierta forma, y aquí hay, a mi criterio, a veces existe una confusión cuando dicen que el Estado genera riquezas. El Estado no genera riquezas, son los contribuyentes. Lo que está pasando en Argentina, que todas las empresas se están yendo, ¿a quién perjudican? Justamente al pueblo que usted está mencionando. Es lo que no queremos que ocurra acá en Ecuador. Queremos fortalecer la dolarización, que se genere trabajo, que se genere empleo, pero es importante mantener una relación cordial y no pensar que la persona que viene a invertir o que tiene una empresa aquí es el que tiene que sacar plata de donde no tiene con los impuestos para poder mantener al resto de personas que de pronto no tienen las mismas condiciones y que obviamente que todos queremos sacar al Ecuador adelante, pero también hay que comprender y darle facilidades también al empresario, porque el empresario no es malo. Y aquí viene la otra pregunta, porque estoy de aquí acuerdo viene con usted. Viene la otra pregunta que yo sí quiero poner claro, porque yo he escuchado al candidato Andrés Arauz, que también lo invito y estará en los próximos días acá en el programa. Él manifiesta que de llegar a él a la presidencia,
las personas que tienen juicios, que tienen algún tipo de problema legal y que son de su línea política, refiriéndome al señor Arauz, pues van a ser de cierta forma revisados esos juicios, por no decir revertidos, yo digo revisados, ¿ya? ¿Usted está de acuerdo con el señor Andrés Arauz de llegar a la presidencia? ¿Cómo sería su accionar frente a todas estas situaciones? Pues que ellos indican que es una persecución política, otros dicen que es legal, pero ¿cuál sería el criterio de Jimena Peña sobre esto? Bien, estimado Nicolás, una primera precisión. Usted hizo un comentario interesante y totalmente correcto cuando habla de que el Estado no genera riqueza. En efecto, el Estado per se no genera riqueza, pero lo que queremos es un Estado que no sea ni obeso ni endémico, un Estado eficiente que nos permita atender las necesidades de nuestra población y que también pueda impulsar una reactivación económica. En este sentido, yo estoy de acuerdo con que usted manifiesta de que hay empresarios que son responsables y por supuesto que también queremos impulsar el sector privado, porque no estoy de acuerdo en que sea el Estado a través de su inversión el único motor de la economía ecuatoriana. Creo que hay que impulsar la inversión pública que es necesaria también. Estamos hablando de inversión pública, por ejemplo, en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, en el ámbito de inversiones estratégicas que como Estado tengamos que desarrollar y que reactivan la economía. Pero también creemos en la reactivación del sector privado. Y en este sentido, claro que vamos a respaldar a los privados, pero en este sentido también, Nicolás, si es que hay empresas grandes que tienen mejores capacidades para enfrentar la pandemia, la compleja situación económica, que pueden acceder a crédito incluso internacional, mientras tenemos un sector privado pequeño, la economía popular y solidaria, el sector artesanal, el dueño del restaurante de la esquina, que no tiene las capacidades que tiene una empresa grande para afrontar los estragos de la pandemia. ¿A dónde entonces tiene que irse el apoyo del Estado? A los más débiles, porque ellos tienen condiciones mucho más complejas y también generan más del 64% del empleo en este país. Pero por supuesto que respetamos y valoramos el esfuerzo de los empresarios honestos, honrados, con el Estado a través del pago de tributos oportuno. Eso es fundamental reconocer y en este sentido todo nuestro apoyo a ese sector privado patriótico que en este momento de pandemia no se ha aprovechado de los derechos de sus trabajadores y que ha apoyado el diferente esfuerzo del Estado para responder con las necesidades de los sectores que lastimosamente en estos momentos luchan día a día para llevar un pan a su mesa. Ese es un primer elemento. Y en relación a la justicia, Nicolás, yo creo en la independencia de funciones. Y en este sentido hay que permitirle a la justicia que trabaje de manera independiente. Y yo creo que un primer mandatario debe priorizar los destinos de su país y permitirle a las demás funciones del Estado cumplir a cabalidad su tarea. La administración de la justicia le corresponde a la función judicial, no a la función ejecutiva. Y usted téngalo por seguro que de llegar a Carondelet mi prioridad será cumplir a cabalidad con las funciones que el pueblo me encomienda a través de las urnas y permitirle a la función legislativa, a la función judicial, trabajar de manera independiente y a manera de lo posible respaldar ese trabajo a través de la asignación de recursos apropiada. Estamos hablando, Nicolás, que los problemas de justicia en este país no son solamente los juicios de ciertos amigos, de ciertos políticos, sino son garantizar el derecho a una justicia justa a todos los ciudadanos, más allá del cargo, más allá de la cercanía Indistintamente que política. sean un Tenemos gobierno, que garantizar indistinto que una sea un justicia gobierno, a todos los ecuatorianos del país. Y para tener pero una es que justicia entonces eficiente, que luche contra la corrupción, que resuelva causas, requerimos también una justicia que tenga de los recursos adecuados para poder implementar una Yo, yo, eficiente yo, estoy, administración de justicia. yo estoy totalmente de acuerdo en eso, pero la justicia debe ser igual para todos. Pero resulta que a mi criterio, yo lo digo, y como lo he dicho en varias entrevistas que he hecho, yo creo que la justicia favorece al gobierno de turno. O sea, yo lo veo así.
en algunos casos de forma positiva, pero en algunos casos de forma negativa. A mí me parece bien que se transparente, si es que Rafael Correa, si es que Paula Pavón, o quien haya sido metido en algún problema, que se transparente y que se diga de quien sea. Pero también el caso de Ina Peppers, también, a mi criterio, ha quedado ahí en stand-by. Entonces, todas estas situaciones que se van dando, y aquí, Jimena, creo que nos vamos a quedar cortos, voy a tener que entrevistarla nuevamente, si usted me lo permite, pero sí, aquí hay un tema que en la parte final me preocupa un poco. ¿Cuál es su percepción sobre lo que ocurrió en octubre? Ya vamos a cumplir un año, ya se están anunciando nuevas manifestaciones. ¿Cuál fue su percepción o su criterio sobre el accionar de Lenín Moreno y de María Paula Romo en las manifestaciones del año pasado? ¿Usted cree que ahí hubieron personas que fueron perseguidas políticas, que realmente actuaron bien, actuaron mal? ¿Cuál es su criterio, Jimena? Así es, Nicolás. Vuelvo a hacer un comentario sobre lo que usted acaba de comentar. Yo estoy de acuerdo en que la justicia debe ser de manera igual para todos. No está bien que tengamos una justicia direccionada. Para unos mucha rapidez, para otros demasiada lentitud. Por eso, como primer mandataria, el mejor favor que puedo yo hacer a los ecuatorianos para garantizar una justicia eficiente es garantizar la independencia de la función judicial. En segundo lugar, sobre lo que pasó en octubre, Nicolás, yo soy profundamente respetuosa del derecho que tienen los ecuatorianos a protestar en contra de decisiones que creen que perjudican sus intereses. Esas decisiones se tomaron de manera incorrecta, sin un diálogo con todos, Nicolás. Por eso le comentaba hace un momento, el presidente Moreno inició dialogando, pero al final las decisiones se tomaron dialogando solamente con un sector y a espaldas de las grandes mayorías que tuvieron que salir en octubre a protestar contra medidas inconsultas, medidas que atentaban contra los intereses de estos ciudadanos. Por eso yo soy totalmente respetuosa de aquellos ciudadanos que se movilizaron de manera voluntaria a expresar su oposición a estas medidas. Pero también soy crítica de aquellos sectores políticos que quisieron politizar la indignación de un pueblo para priorizar su agenda electoral y capitalizarla a su favor, generando violencia que creo que cobró la vida de varios ecuatorianos en estos días duros que tuvimos hace exactamente un año. Por eso es fundamental, Nicolás, que la política se haga con responsabilidad y con amor a la gente. Jamás una agenda electoral de conveniencia política puede estar por sobre la vida de nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas. Así es que yo estoy, insisto, totalmente solidaria con los ciudadanos que salieron a las calles a expresar de manera democrática su molestia ante estas decisiones, y también rechazo de manera frontal a aquellos oportunistas que quisieron capitalizar estos incidentes a su favor y para atentar contra la democracia en este país. Y en cuanto al accionar del gobierno en ese momento, totalmente irresponsable, ante medidas inconsultas tan complejas que se tomaron a espaldas del pueblo, y en segundo lugar, ante la inoperancia y la toma de decisiones tardía, pudieron haber declinado las medidas antes de que se perdieran vidas en este país. Y en su momento le pedí al presidente Moreno suspender las medidas. Lamentablemente tuve oídos sordos. Creo que si es que se hubiesen tomado medidas oportunas, hubiésemos salvado la vida de esos ecuatorianos que perdieron un ojo o que perdieron su vida en estos lamentables incidentes. En eso coincido plenamente con usted, porque el presidente Moreno, yo de hecho hice un video justamente hablando de eso. Creo que si hubiese tomado las medidas oportunas, no hubiésemos llegado a la catástrofe que pasó, porque también se infiltraron grupos vandálicos. Eso es una realidad, eso es el que incendiaron en Teleamazonas, lo que vimos en la Contraloría, eso fue algo detestable. Pero para finalizar esta entrevista, Jimena, quiero preguntarle, bueno, ¿cómo queda Alianza País? Pues, o sea, porque Lenín Moreno sigue siendo la figura principal en Alianza País. ¿Cómo queda esta organización política? ¿En qué va a quedar? Veo que aquí hay unas discrepancias a la interna. Lenín Moreno no es ninguna novedad, pero creo que es una figura que ha salido desgastada totalmente de en el mandato por todas las situaciones que se hayan presentado. Pero ¿cómo queda Alianza País en medio de todo esto? Mire, Alianza País no es una autoridad, no es un militante. Alianza País somos todas sus bases en este sentido que
con esta propuesta, con esta candidatura, queremos rescatar nuestros ideales, nuestros principios y volverlos a impulsar a través de un plan de gobierno, esta vez liderado por una compañera militante, mujer migrante, que tiene todas las ganas de cambiar este país. El presidente Moreno, insisto, ha tenido un rol bastante ausente dentro de nuestra organización, no ha sido parte de la toma de decisiones de la organización, no ha sido parte de la nominación de las candidaturas que se encuentran ahora a disposición de la ciudadanía, y esperamos realmente que el presidente Moreno tome la decisión de salir del movimiento. Obviamente él no coincide con nuestros ideales, no coincide con los principios, con las aspiraciones de la militancia, que son realmente los verdaderos dueños de nuestra organización política. Una organización que nace, Nicolás, apostándole a ese deseo, a esa capacidad que sí tenemos los ecuatorianos de ser mejores, de soñar y de pensar y trabajar por un futuro para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Así es que yo espero realmente que en las siguientes semanas este tema de la presidencia del presidente Moreno se defina. Creo que es totalmente necesario que el presidente, por coherencia con las decisiones que está tomando, deje la presidencia de nuestra organización. Y de cierta forma Alianza País pueda crecer y pueda reivindicarse frente a los adherentes que tiene a nivel nacional, que son bastantes. Jimena, quiero agradecerle por estar acá en el programa, no sin antes pedirle que me envíe un mensaje a los ciudadanos que van a ver esta entrevista contándonos un poco más de su proyecto político, porque a la larga eso es lo que realmente necesitamos los ecuatorianos conocer. Bien, muchísimas gracias, Nicolás. Quiero dirigirme en estos momentos entonces a nuestros queridos ciudadanos y ciudadanas, decirles que la candidatura de Jimena Peña representa esas aspiraciones colectivas de los ciudadanos de a pie. Y en este sentido queremos decirles que queremos construir un país digno y valiente, donde su historia la escriban los ciudadanos, las ciudadanas, no la escriba la opinión pública, no la escriba la banca, los sectores de poder, ni un gobierno de turno. Queremos trabajar por un país diferente, donde ser honesto no sea un acto extraordinario, sino sea un acto de ordinaria humanidad. Así es que decirles que queremos trabajar para generar un país mejor, un país con condiciones de desarrollo por igual para todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Queremos un país diferente, queremos un país con educación, un país con salud, un país que brinde mejores herramientas a los ciudadanos para salir adelante. Así es que les hago un llamado cariñoso, pero de lucha y valiente a las mujeres, a los migrantes, a todos los ciudadanos de los diferentes sectores de la patria, a nuestros hermanos montubios, afroecuatorianos, a sumarse a esta propuesta. Y nuevamente que juntos hagamos historia, Nicolás, porque sería la primera vez que en el país elegimos a una mujer para Carondelet. Así es que un abrazo cariñoso y mis mejores deseos de fuerza y esperanza. Sí podemos tener mejores días. Muchísimas gracias. Lo que creo que todos los ecuatorianos queremos mejores días. Y ustedes, queridos ciudadanos, recuerden que son ustedes los que sacan sus conclusiones. Aquí en Innato vamos a entrevistar, como siempre, a todas las tendencias políticas y sociales por igual. Jimena, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en el programa y quedan siempre las puertas abiertas para usted, para los candidatos también de Alianza País y conocer un poco más de las propuestas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Muy amable.